Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hablar de un autor que he estado leyendo últimamente y que me parece sumamente interesante recomendar sus libros y hablar sobre un poco el contenido de cada uno de ellos. El autor es israelí, se llama Yuval Noah Harari. Y voy a responder a la pregunta ¿en qué orden leer a Yuval Noah Harari? Ok, este es un autor israelí, como les decía. Es profesor de historia, doctorado en historia en la Universidad de Oxford. También es un autor que lee mucho material de actualidad, muchas revistas científicas, estudios científicos. Está muy al tanto de todo lo que está pasando en la vanguardia de la tecnología y de la ciencia. Entonces es un hombre que sabe mucho sobre el contraste entre la tecnología actual y lo que ha hecho el hombre durante el pasado. Historia y pasado los combina. Él ha publicado algunos libros con anterioridad, libros por ahí por el año 2004, 2007, pero son libros que hablan generalmente de la guerra medieval, de la época medieval. No se ha ampliado más allá en esos libros, pero a partir del 2014 logró generar este bestseller, como se le dice, superventas de libros de animales a dioses. Después el 2016 saca Homo Deus y el 2018 saca 21 lecciones para el siglo XXI. ¿En qué orden leer estos libros? Recomiendo empezar por de animales a dioses, que habla un poco sobre el hombre desde sus inicios, desde que aparece como Homo sapiens en la edad de los cazadores recolectores. Luego habla un poco del hombre futuro, de cómo la sociedad actual se extrapola hacia un futuro lejano, de lo que podría pasar con la tecnología. Y en 21 lecciones para el siglo XXI ya nos habla de un futuro más cercano, habla de los principales desafíos de la sociedad humana hasta el año 2050, desde nuestra actualidad hasta el año 2050, y nos propone unos desafíos de cómo solucionarnos. Voy a hacer una pequeña reseña de cada uno para que vean de qué trata un poco de las ideas de Harari. De animales a dioses nos habla de los 200.000 años de evolución humana. Los resume en los principales hitos, en la revolución cognitiva, la revolución agrícola, en la globalización y luego finalmente la revolución científica. En esos 4 ámbitos nos va haciendo hincapié él en lo que va pasando con el hombre. Nos habla de este Homo sapiens que en sus inicios, cuando aparece en una reducida localidad africana, comparte el mundo con otras especies humanas. No sé si se imaginan el mundo con otros humanos, con otras especies de humano coexistiendo con otras especies humanas. En este momento somos la única especie humana en la faz de la Tierra, pero cuando aparece Homo sapiens, en los tiempos de los cazadores recolectores, hace 200.000 años atrás, habían otras especies humanas, y es un poco loco pensarlo de esa manera, es un poco extraño, de que habían Homo neanderthals, había Homo erectus, y se relacionaban entre sí especies humanas distintas. Entonces este Harari, este autor, nos explica un poco de cómo el Homo sapiens empezó a predominar sobre estas otras especies, con algo que él lo llama una evolución del cerebro, una evolución bastante especial, en el sentido de que todas las otras especies humanas podían cooperar entre ellas, pero en pequeños grupos muy chiquititos. En cambio Homo sapiens podía cooperar entre ellos en grupos muy grandes, de 100, 200, 1000 personas, 1000 individuos cooperando entre sí. ¿Esto cómo lo lograban? Porque en su cerebro lograban generar algo que es una idea transversal que está en todos sus libros, que es las realidades o los órdenes o las ficciones imaginadas. Es decir, si por ejemplo creían en una deidad religiosa, en un puma por ejemplo, o en cualquier cosa, en una roca, en cualquier elemento de la naturaleza, lo volvían una realidad imaginada. Todos creían en esa deidad y cooperaban en fin de esa deidad, cosa que no podían hacer las otras especies humanas en su cerebro. Entonces los otros solamente podían cooperar en pequeños grupos, mientras que Homo sapiens podía cooperar a grandes niveles. Entonces, al ir expandiéndose por el mundo, este Homo sapiens empezó a dominar y empezó a interactuar con estas otras especies y empezó a causar extinciones masivas, no solo de otros seres humanos, sino también de plantas y de animales.
Bueno, el autor se explaya mucho más explicando cómo evoluciona Homo sapiens y cómo se va relacionando en eso que él lo llamó la revolución cognitiva, algo sumamente interesante. Luego salta al punto de la revolución agrícola, deja al hombre cazador-recolector y empieza a aparecer este hombre sedentario que solamente cultiva trigo, empieza el monocultivo del trigo, empieza a existir el concepto de propiedad, el hombre empieza a apropiarse de ciertos terrenos, cada uno tiene su terreno, ya no es un hombre libre que vive de la naturaleza, viajando de cueva en cueva, teniendo una dieta variada de alimentación, ya no. Este es un hombre que se vuelve sedentario y que al volverse sedentario sufre, un hombre que se alimenta de una sola cosa, que es trigo, que tiene una familia que alimentar, que también la alimenta con trigo, que genera desnutrición, que genera enfermedades, que genera rencillas con otros por el asunto de la propiedad, y que empiezan a aparecer estas clases sociales y esta lucha de clases. Entonces ya empieza el hombre a sufrir una vez que se vuelve sedentario. Es un capítulo muy, muy impresionante, muy, muy genial. Luego, bueno, el autor se explaya mucho más, habla de la globalización, de cómo en el mundo habían muchos pequeñas tribus de hombres, de Homo sapiens, y que con el tiempo estas se fueron agrupando y se fueron creando estados y naciones y pueblos y imperios principalmente, y cómo logran estas civilizaciones unirse, cómo logran cooperar tanta gente junta en pos de una misma cosa o de un mismo ideal. Y aquí el autor hace hincapié en el papel del dinero como el orden imaginado, la ficción imaginada más importante de todos los tiempos. El dinero, algo que no tiene valor, algo que puede ser un papel para una cultura, que para otras pudo haber sido una concha, que pudo haber sido una moneda o cualquier cosa que lo simbolizara, que físicamente es un papel, una moneda, una concha, pero que ya que toda la gente cree en él y le da un valor, el dinero tiene un poder impresionante de unir a las personas y de que cooperen entre sí. Entonces este dinero va formando imperios, y estos imperios también van siendo unidos por la religión. La religión también es un potente orden imaginado que logra que las personas cooperen entre sí. Entonces se van generando todo este unión de la humanidad en estados y en naciones. Esto es una pincelada solamente. También saltando de la globalización nos vamos a la revolución científica. En la revolución científica ya el autor nos da un ejemplo, nos dice que si un hombre medieval se quedara dormido en una cueva 500 años, por ejemplo, y despertara en el año 1500, o sea, se quedara dormido en el año 1000 y despertara en el año 1500, este hombre no encontraría una sociedad tan transformada, seguiría siendo una sociedad agrícola, en el monocultivo, completamente normal a lo que era en el año 1000, no hay mucha diferencia. Pero el auge tecnológico fue tanto del año 1500 a nuestra actualidad, al año 2000, por ejemplo, que si un hombre se quedara dormido en el año 1500 y despertara en el año 2000, se encontraría con una sociedad futurista y no entendería nada. Un hombre que se hubiese quedado dormido en el 1500 y se encontrara ahora con smartphones, con computadores, con internet, sería un hombre que no podría entender absolutamente nada. Fue así de fuerte el auge tecnológico. En 500 años la humanidad se transformó completamente. Llega finalmente a nuestra actualidad, de que este ansia de descubrimiento ha llegado, o este cambio constante que está ahora, que está imperando en nuestro tiempo, se logró principalmente debido a la conquista de nuevos territorios que tenía el hombre, para generar más dinero para sus naciones, pero a la vez esta conquista iba de la mano de científicos. Entonces la ciencia y la conquista se retroalimentaban y generaban nuevos conocimientos, generaban nuevos territorios y más dinero. Entonces así la economía se movía en esos tiempos. Pero llegó un momento en que ya no quedaba más territorio que conquistar. Entonces la economía se empezó a estancar, pero sí la ciencia siguió avanzando y la ciencia empezó a abrir nuevos mercados con sus nuevos descubrimientos y con sus nuevas invenciones. Entonces empieza a surgir esta sociedad capitalista que, para salir del estancamiento económico, empieza a tener esta confianza en el futuro que le dice Harari. Es decir, que al saber de que siempre están los científicos investigando, de que están abriendo nuevos mercados y descubriendo nuevas tecnologías, se van abriendo nuevas rutas de comercio y nuevos lugares donde invertir. Entonces
Entonces los bancos empezaron a dar créditos, y una vez que el crédito empezó a imponerse o se abrió al mundo, la economía dejó de estar estancada y se empezaron a crecer. Y es hoy en día el sistema de crédito y de nuevos descubrimientos, la industrialización, el avance científico, los pioneros de la ingeniería son los que están moviendo la economía en estos momentos, y que en base al crédito el mundo está creciendo. Y esa es nuestra economía actual y lo que se está haciendo en general con el capitalismo, pero con su lado oscuro, que está teniendo devastaciones ecológicas y algo muy, muy fuerte ahí, que Harari también lo explica muy bien. En Homo Deus ya nos plantea al hombre actual, nos dice que antiguamente el hombre tenía una agenda y que tenía que cumplir 3 cosas muy, muy importantes. Que era erradicar la peste, erradicar el hambre y erradicar las guerras del mundo. Esto era muy importante para la humanidad en otros tiempos, y que ahora ya básicamente ya la humanidad casi lo ha cumplido, casi ha erradicado el hambre del mundo, las pestes las ha logrado erradicar, la guerra también, y esto también tiene que ver mucho con el capitalismo. Al vivir en un mundo capitalista, ya hacer una guerra con otro país genera pérdida de dinero, genera pérdida de vidas humanas valiosas o de territorios valiosos. Ya tener una guerra ya no es símbolo de riqueza. Por lo mismo, las naciones ganan mucho más dinero en un día siendo socios comerciales con Estados Unidos, por ejemplo, que una guerra que dure 1 año, 2 años, 3 años. Es una locura. ¿Para qué destruir el mundo si podemos asociarnos y ganar dinero entre nosotros? Y eso lo ha logrado el capitalismo increíblemente. Entonces las pestes también se han erradicado por lo mismo. Ya cuando nace, por ejemplo, apareció el ébola, inmediatamente se encontró una cura, se detuvo a tiempo. ¿Por qué? Porque inmediatamente los científicos que están en la vanguardia, que están experimentando, crean una vacuna, detienen la crisis, y al crear esa vacuna crean un nuevo mercado, reciben dinero, y ese dinero logra volver a la humanidad a la estabilidad. Este video va a ser largo. No se olviden de seguir el canal si les está gustando el contenido. Este autor es demasiado bueno, así que no dejen de leerlo. Lean por favor este autor, porque es muy importante que todos estemos actualizados. Estos libros son muy buenos. Ok, estaba en eso de que el hombre quería erradicar la peste, la guerra y el hambre, que es algo que ya lo ha hecho casi completamente. Entonces, ¿cuál es la nueva agenda del hombre nuevo, del hombre del siglo XXI? Según Harari, según lo que ha estudiado, lo que está haciendo Google, el hombre está buscando la inmortalidad. Y no solamente está buscando la inmortalidad, alargar su vida, sino también mejorarse a sí mismo, sino también buscar la felicidad. Entonces la nueva agenda del hombre es buscar la dicha, la divinidad y la inmortalidad, ser un nuevo hombre, ser el hombre Dios, el Homo Deus. El autor nos dice que ya los principales problemas ahora ya no es morirse de hambre, ya es la diabetes, la obesidad, el azúcar es más peligroso que una guerra, se suicidan más personas en el mundo de gente que muere por actos de terrorismo o de guerra. Entonces, ¿qué es lo que le importa al hombre? Es ser feliz, y para ser feliz tiene que manipular su sistema bioquímico. ¿Cómo manipula el sistema bioquímico? Mediante drogas, y mediante drogas ilegales, por ejemplo, o medicamentos legales. Generalmente la autoridad, las drogas que generan desorden y que van contra la estabilidad política, que van contra el orden social, que van contra el crecimiento económico, las generan como drogas que son ilegales. Pero hay drogas que apoyan el crecimiento económico y el orden social, como el Ritalin, por ejemplo, y que logran manipular la bioquímica del ser humano y que se aprueban, básicamente. Sorprendente. La medicina ya está generando nuevas cosas, está avanzando mucho en la cura de muchas enfermedades terribles, pero a la vez, como tienen estos descubrimientos para sanar enfermos, estos nuevos descubrimientos también no solamente van a sanar enfermos, sino que van a mejorar a gente sana, y ahí se va a producir una diferenciación entre estos superhumanos que van a estar mucho más sanos y estos que no tienen tanto dinero y que van a tener que seguir con los tratamientos tradicionales. Bueno, para explicar un poco cómo se va a crecer este hombre Dios, o cómo se va a enfrentar este nuevo hombre Dios al futuro, Harari nos hace un paralelo entre cómo el hombre trató históricamente a los animales y cómo esto puede repercutirse o hacer una analogía entre las nuevas tecnologías de inteligencia artificiales, cómo las nuevas inteligencias artificiales podrían tratarnos a nosotros. Entonces, antiguamente el hombre
silenció lo que fue la revolución agrícola, silenció a los animales, los industrializó para alimentarse a ellos mismos, pero en el nombre de Dios, al hombre. Pero ya en la revolución científica, cuando ya conocemos el átomo, las neuronas, conocemos nuestro origen, todo nuestro origen molecular, orgánico, el hombre ya ha olvidado un poco a Dios. Ya no en la revolución científica ya no es el hombre que solamente silencia a los animales, sino que el hombre ha silenciado a los animales y a Dios y los industrializa ya no en el nombre de Dios, sino por el nombre del hombre, por el hombre mismo. Entonces este hombre que es, se dice también que tiene alma y conciencia, se plantea la interrogante si realmente tiene esa alma, y varios estudios científicos intentan develar si el hombre tiene o no alma. Si el hombre es realmente un individuo, que es un alma pura y eterna, indivisible, o si el hombre es muchas cosas, que es lo que propone la teoría de la evolución, que el hombre es un sistema de cosas que han ido evolucionando con el tiempo y que no es una sola cosa. Entonces se plantea esa disyuntiva entre si realmente el hombre tiene... ¿Qué es, primero, qué es la diferencia entre alma y conciencia? ¿Y qué es realmente el hombre? Si es un individuo o un individuo. Toma aliento. Si seguimos con la idea de Harari acá, él nos habla un poco de los órdenes imaginados, de lo que ya habló en este otro libro. Él dice que hay realidades objetivas, la realidad física. Él dice que hay realidades subjetivas, que la realidad que uno cree en su interior es una persona individual, y una realidad intersubjetiva, que es algo que creen muchos humanos en conjunto. Entonces ahí cuando habla de realidad subjetiva, habla de intersubjetiva, habla de órdenes imaginados, de ficciones imaginadas. Entonces Harari explica nuevamente de que las ficciones son muy importantes para que muchos humanos cooperen entre sí. Por ejemplo, los sistemas de calificaciones de notas te definen si tú eres o no un ingeniero, un profesor o un licenciado en algo. Un visado te puede permitir entrar a otro país solamente con un timbre, y eso es reconocido por todo el mundo. Un solo papel puede tener mucho poder si todos creen en ese papel. También las Sagradas Escrituras también fueron parte de ficciones imaginadas que le dieron orden al mundo para que mucha gente cooperara entre sí. Nos dice cuál es la religión imperante en estos nuevos tiempos, ya que se silenció a Dios, es el humanismo. Y el humanismo se dividió en tres: en el humanismo social, en el humanismo evolutivo y en el humanismo liberal. Nos habla un poco de cada uno, nos dice cómo se relacionaron y cómo finalmente ha triunfado el humanismo liberal, el liberalismo, que se traduce en la democracia, en el libre mercado, en los derechos humanos. Nos dice que el hombre tiene un yo en su interior, un yo interno que toma decisiones, es un hombre libre que tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Entonces, este hombre puede votar, el cliente siempre tiene la razón en un mercado abierto. Un hombre siempre puede elegir el producto que más le guste, que más le satisfaga. Esto ha imperado en nuestros tiempos y es nuestra actual religión, por decirlo de alguna manera: el liberalismo, el libre mercado, el humanismo liberal. Pero la ciencia ha empezado a demostrar de que el hombre no tiene un yo interno, y que tampoco el hombre es libre, sino que el hombre es un conjunto de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Por ejemplo, viene una persona, va a una máquina expendedora de bebidas, mete el billete y el algoritmo dice: ya, por este dinero esta persona elige tal cosa y yo le doy esta bebida, punto. El algoritmo funciona y lo hace. Una persona también tiene ese algoritmo dentro. Va a un negocio, a una tienda, pide una bebida, le pasa el dinero, la persona interpreta el valor del dinero, interpreta la bebida que la persona se la pasa, se cobra, le da el cambio y se va, se produce la transacción. Así como una máquina la máquina lo único que hace es emular un algoritmo que está dentro del hombre, y hay muchos algoritmos dentro del hombre. Según la ciencia biológica y los estudios que ha leído Harari, el hombre tiene muchos algoritmos, es un conjunto de algoritmos. Y esos algoritmos están codificados en nuestra genética, en nuestros genes. Por lo tanto, no somos libres, nuestras elecciones no son libres. Nuestras elecciones vienen codificadas con anterioridad en nuestros genes. Entonces el hombre ya no es un hombre libre. El hombre no toma decisiones por libre albedrío, sino que está codificado con anterioridad. Entonces, si ya no es un hombre en la actualidad, sabemos que no somos hombres libres, que no tomamos decisiones por lo que nosotros queramos,
Entonces, ¿dónde queda este humanismo liberal, este liberalismo? Y eso es lo que Harari nos dice que se va a empezar a extinguir con el tiempo. Y que ya la nueva religión no se va, una nueva religión que no sea el humanismo liberador, ya no se va a gestionar dentro de una cueva hindú o con una escritura sagrada, sino que va a ser donde se están produciendo los nuevos auges tecnológicos, que son, por ejemplo, en Silicon Valley, donde él, según Harari, la nueva religión va a ser la oda o el dataísmo, el amor por los datos, la religión por los datos, de que los datos van a ser siempre lo más importante, ya que nosotros también somos algoritmos. Ya no hay una línea divisoria entre la inteligencia artificial y el hombre, porque el hombre también es algoritmo y la inteligencia artificial también es algoritmo. Entonces, ¿dónde queda la diferencia entre lo inorgánico y lo orgánico? Y ahí empieza a filosofar un poco este autor y te abre un poco la mente, te la desencaja, te a saber la realidad de una manera diferente, y es asombroso todo lo que te explica, así que los invito mucho a leer este libro. Habla sobre el dataísmo, como les decía, y también habla sobre que el hombre empieza a ser, las sociedades empiezan a ser básicamente procesadores de datos. Y si quieren saber más de esto, no voy a expandir más porque hay mucho que hablar. Estos libros tienen muchas cosas que decir, así que se los dejo ahí para que ustedes lo lean y descubran por sí mismos este mundo. Ya, finalmente, para no hacer tan largo el video, que está enorme, les voy a hablar un poco de 21 lecciones para el siglo XXI. Este es el último libro que sacó en el año 2018, como les decía, es hasta el 2050, habla del futuro cercano. Entonces las principales barreras que va a tener el hombre, los principales conflictos que va a tener que enfrentar, vienen sobre dos ramas de la ciencia que están creciendo mucho, que es la infotecnología y la biotecnología. La infotecnología les va a permitir a personas con mucho dinero a tener inteligencias artificiales haciendo sus trabajos, sus deberes, trabajando para ellos, mientras la biotecnología va a mejorar a estas personas con dinero biológicamente, las va a hacer vivir más, va a alargar sus vidas. Entonces, esta gente ya no va a necesitar a las demás personas, y las demás personas no van a tener acceso a mejorar sus vidas. Entonces van a perder sus empleos por inteligencias artificiales y se va a generar una masa de gente irrelevante en el mundo, y va a haber una diferencia de castas terrible. Y ahí va a pasar algo muy complicado si la humanidad no hace algo para solucionar, para enfrentar esto que se va a llamar, que él lo llama la disrupción tecnológica. Otra cosa súper importante que va a pasar, que está pasando en el mundo y que va a ser relevante hasta el año 2050 es el cambio climático, y que va a requerir de que la humanidad trabaje en conjunto y que tome decisiones en conjunto. Por lo mismo, la humanidad ya no tiene que estar tan dividida. La humanidad tiene que empezar a tener, todas las naciones, ciertas políticas iguales para tomar decisiones en conjunto y ser mucho menos burocráticas y ser más participativas para poder solucionar problemas grandes como la disrupción tecnológica y el cambio climático. Entonces, Harari nos habla un poco sobre las religiones fanáticas, que muchas veces la religión impide un poco lograr esta unión mundial. También el nacionalismo impide mucho generar esta unión mundial. Lo cierto es que responde a una pregunta muy importante aquí, es ¿qué va a pasar en el futuro con nuestros actuales, con los niños que están naciendo ahora, con los jóvenes que están naciendo ahora, que están entrando en las universidades ahora? ¿Qué deberían estudiar estas personas para no ser irrelevantes para el nuevo mundo? Antiguamente existía... el hombre tiene, por ejemplo, cualidades físicas y cualidades cognitivas. Las inteligencias artificiales, las maquinarias, empezaron haciendo las tareas, igualando al hombre en tareas físicas. Y el hombre se empezaron a crear nuevos empleos donde el hombre hacía uso de su poder cognitivo. Y básicamente controlaba estas máquinas que no podían tomar decisiones. Pero ahora las inteligencias artificiales van a empezar a igualarse al hombre tanto física como cognitivamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿Qué es lo que tienen que estudiar los nuevos jóvenes del futuro para poder competir con estas inteligencias artificiales que van a ser muy superiores a nosotros? Ahí nos deja la pregunta, la contesta de alguna manera, así que los invito a leer este libro también para esa inquietud. Y este video se ha hecho larguísimo, el más largo que he hecho, pero es que valía la pena hablar de estos 3 libros para el que quería verlo. Por favor, sigan el canal, lean a Yuval Noah Harari, no se van a arrepentir. Es una lectura muy amena, pero que se hace muy larga por la gran cantidad de datos que da y de investigaciones de las que habla. Así que sin más, buena suerte en todo, lean al autor y sigan el canal, por favor. ¡Saludos!